El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué la gente de aquella comarca cercana a Jesús se puso furiosa con él? Y querían en realidad hacerle daño. Y no solo querían, sino que lo intentaron. Porque les dijo que su fe no era real. Porque les dijo que esa fe que ellos profesaban no era auténtica. Porque vino a denunciarles cosas que no estaban haciendo bien hechas. Las primeras palabras con las que pone San Marcos a Jesús en su ministerio público son el llamado a la conversión. Y el llamado a la conversión que Jesús hizo fue precisamente cargado de una verdad de denuncia, donde dijo: esto no se está llevando bien. Esto no se está haciendo bien y por eso hay que convertirse. Y a los primeros que les trajo ese anuncio fue a los propios de su casa, a los judíos, a sus hermanos. Y por eso el llamado a cambiar, a vivir una transformación de verdad, a la conversión y a creer en el Evangelio. No quiso hacer allí ningún signo, porque ellos carecían de fe, porque no creían que Dios lo hubiese ungido para lo que él mismo se había presentado leyendo el rollo del libro del profeta Isaías. No creyeron que él fuera el ungido de Yahvé para anunciar el Evangelio a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para venir a liberar a los cautivos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y esa es la triste condición de estos paisanos de Jesús, de estos familiares cercanos, que no creyeron que Dios lo hubiese ungido para predicarles la verdad del camino que ellos debían seguir. Y por eso su furia. Y el Señor es muy claro. Es verdad que me podrán aplicar el mismo dicho: cúrate, médico, cúrate a ti mismo.
pero vio su falta de fe, su dureza de corazón, su falta de humildad para acoger el llamado del Señor, que incluso Jesús poco a poco fue avanzando hacia otros lugares y se desplaza más hacia Cafarnaún por las regiones de afuera de donde él vivía, porque no encuentra la sencillez de un corazón como el de Naamán el sirio, que era pagano. Y es que en Israel, en tiempos del profeta Elías y Eliseo, en verdad que había muchos leprosos, mucha gente enferma, mucha gente necesitada de curación, y eran judíos, y sobre ellos había Dios anunciado la promesa de su palabra y la promesa de salvación, la promesa de compañía, pero no creyeron, como sí creyó Naamán, un pagano que ni siquiera era judío. Porque se ve que era un hombre que poco a poco había escuchado hablar de Yahvé, y entre lo que escuchaba se iba tratando de acercar a Dios, y Dios lo estaba beneficiando, dándole su compañía, proveyéndole de toda la efectividad y el éxito militar para poder vencer. Y Naamán, con esa fe por allá un poco opaca, iba buscando cada vez con mayor fuerza al Señor. Y esto que dice el Salmo, seguramente lo vivió este hombre. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y por eso, habiendo muchos enfermos, muchos leprosos, muchos necesitados de curación, Dios mandó a Elías, Eliseo, donde este hombre que buscaba verdaderamente a Dios, que estaba buscando a Dios con su corazón, porque quien busca termina encontrando. Y de esas cosas que se vale la sabiduría y el amor divino providencialmente para ir guiando las almas que habían tomado como presa a una mujer judía y la habían vendido como esclava, y terminó cerca de Naamán el sirio. ¿Quién permitió eso? ¿Quién se valió de eso? La providencia misteriosa y amorosa de Dios, que quería revelársele a este hombre que le estaba buscando con todo su corazón, como busca la sierva corrientes de agua, y le manda una palabra a través de esta esclava para decirle al amo que en Israel hay un hombre que puede ayudarlo. Y a pesar de que la fe de Naamán todavía es confusa, es sincera, porque busca con el corazón y obedece a esta palabra, a pesar de que era su esclava. A pesar de que en niveles de rangos funcionales ella no estaba al nivel de él, pero la escucha con sencillez. Porque esta esclava no lo detiene en sí misma. Le dice que hay un profeta y hay un hombre de Dios. Y por eso confía en ella y se deja guiar de esta palabra. Es aquello que nos enseña la tradición de la Iglesia cuando habla de los patriarcas, de los santos y de la Santísima Virgen María, de la obediencia, de la fe a la palabra de Dios. Y esa sierva, esa esclava, también es figura de la Iglesia, que con tanta sencillez nos dice a todos nosotros a dónde debemos acudir y a dónde debemos ir. Al hombre de Dios, al profeta, que nos va a comunicar la palabra de Dios. Y él obedece a esta palabra y se pone en camino. Se prepara incluso para rendir honores y dar culto en Israel, porque cree sencillamente y obedece a eso que le están enseñando, que le están comunicando, que le están aconsejando. Y se pone en camino y llega a Israel, incluso con cartas de su rey, y lo remiten donde el profeta Eliseo. Y el Señor pone a prueba su fe,
Porque es que el Señor, para purificar nuestro corazón, para purificar nuestra esperanza, que muchas veces está contagiada y nos vamos aferrando a seguridades humanas, incluso hasta de instrumentos, Dios se vale de esto. Y Eliseo no sale. Manda a un esclavo a decirle que vaya y se bañe 7 veces en el Jordán. Y se pone furioso. Es lo que pasa cuando a veces esa esperanza es confusa y todavía no está anclada profundamente en el poder del Señor, en su misericordia y en su compasión, en su palabra. Y cuando nos hacemos dependientes de instrumentos humanos, de afectos humanos, de cercanías humanas, y Dios quiere purificar esas esperanzas que no son del todo objetivas y que tienen bien claro que todo viene de Dios, que todo proviene de Él y que todos dependemos absolutamente de Él. Y entonces cuando el profeta no sale se pone furioso y dice que son mejores los ríos de donde Él está, el Abbaná, que los de Israel. Y en verdad que quienes conocen hoy el Jordán, hay mejores ríos que ese, sí. Mirándolo aparentemente, sí. Pero no es ese signo material como tal, es la obediencia a la palabra del Señor. Y entonces se pone furioso porque él se había imaginado otra cosa. La esperanza confusa que él tenía lo hizo imaginarse otra cosa, porque ya iba con esa imaginación donde el profeta. Ya se había armado su película y se imaginó cuando saliera el profeta, se acercara a él, le impusiera las manos, luego le frotara las llagas en nombre del Señor y él quedara limpio. Dios no se somete a nuestra expectativa y eso nos lo demuestra de muchas maneras. Y por eso termina desarmándonos todas esas películas y esas imaginaciones falsas que a veces nos hacemos y obra de otra manera. El Señor le dice a Nicodemo: el viento sopla donde quiere y tú solamente oyes su sonido, mas tú ni sabes por dónde va a venir ni por dónde se va a ir, solo sientes su efecto. Y así es todo aquel que se deja tocar por el Espíritu. Menos mal el Espíritu Santo no se deja controlar de ninguno de nosotros, ¿sí? Una vez, me acuerdo, estaba escuchando a alguien que es muy gracioso y estaba en un Pentecostés y entonces estaban pidiendo Espíritu Santo y él pedía y pedía y dice, nada que llegaba y yo pedía con más intensidad. Cuando sentí que llegó, sentí su presencia y en ese estadio habían miles de personas y sentí que se quería ir ya y le dije, no se vaya a ir todavía, quédese acá conmigo, ¿sí? El Espíritu Santo no se deja controlar, porque la obra Dios la hace a su manera, y por eso la forma en que actúa Dios y nos va purificando es muy hermosa, porque nos quiere llevar a la sencillez de los pequeños, de los niños, que no planean, no imaginan a su manera, simplemente se abandonan en los brazos de su Padre y se dejan llevar por el Padre. Y cuando nosotros imaginamos, nos empeliculamos a nuestra manera, nunca salen las cosas como nosotros las imaginamos y por eso nos da furia, incomodidad y hasta peleamos con el Señor. Y el Señor necesitaba purificar esta esperanza que estaba todavía revuelta con esperanzas humanas en el corazón de Naamán, porque sabe que es un hombre bueno y que lo está buscando con sincero corazón, pero tiene que purificarlo. Y por eso Eliseo no salió, porque Eliseo se deja llevar del Señor. Y entonces viene uno de los criados, la iglesia otra vez. Amo.
Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿lo hubieras hecho? Y se pone a reflexionar y dice, pues sí. Lo que te está pidiendo es muy sencillo, que te bañes 7 veces en el Jordán para que quedes sano. Todos sabemos, porque así nos lo ha transmitido la tradición de la Iglesia, que todo esto es una prefiguración del bautismo. Y que ese sumergirse 7 veces es meterse siempre ahí, en la piscina bautismal. Y que la forma que tenemos todos de sumergirnos en esa gracia, en esa piscina, en esas aguas bautismales es mística. La Iglesia lo único que necesita es devolverse otra vez. ¿A qué? A la gracia recibida en el bautismo. Cuando San Luis María Griñón de Montfort recibió por iluminación divina este método para la consagración a la Virgen, se dio cuenta que lo que le estaba pidiendo la Virgen era la renovación de las gracias bautismales, no era otra cosa. Por eso es un error teológico poner la consagración a la Virgen como una suplantación del bautismo o como algo superior al bautismo. Hasta se puede caer en herejía, porque no lo es. No existe ninguna consagración de devoción particular en la Iglesia, y eso lo enseña la Congregación para el Culto Divino en el Directorio de Piedad Popular, recogiendo toda la tradición de la Iglesia. Ni a San José, ni a ninguno de los santos, ni a la Virgen, que suplante o supere la consagración del bautismo. Y por eso vienen los siervos y los esclavos y le dicen a Naamán, lo único que tienes que hacer es sumergirte en eso, en esa palabra que te dijo el profeta, no hacer otra cosa. Y esa es la salvación de la Iglesia. Todos estos días lo hemos estado escuchando en las oraciones colectas, de ofrendas, poscomunión, en los prefacios, cómo esta penitencia cuaresmal lo único que quiere hacer en nosotros es renovar. El espíritu de penitencia del Señor nos quiere llevar a renovar esa gracia que recibimos en el bautismo. La vida religiosa, ¿qué es? No es otra cosa más que eso, un potencial divino del Espíritu para que se potencialice y se eleve al nivel más alto la plenitud de la gracia bautismal, no solamente nosotros que hemos recibido esa vocación preciosa, sino en toda la Iglesia. Y eso es tan sencillo como volver a eso que recibimos en el bautismo. Y entonces, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho, y entra en conciencia y dice, pues sí. Es una conversión permanente, tiene que convertirse, porque se estaba dejando llevar de su propio criterio y se dio cuenta que eso lo iba a llevar a la perdición. Hay que obedecer a la palabra del Señor. Y va y se baña las 7 veces en el Jordán y quedó limpio como un niño. Estos días escuchábamos algo muy hermoso en la oración colecta el jueves pasado. Oh Dios, que amas la inocencia y se la devuelves a quien la ha perdido. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros a través de la liturgia cuaresmal, a través del agua, que es el bautismo, y a través de la sangre, que es el sacramento de la Eucaristía. Dios no nos pide otras cosas, y la gente hace marionetas y todo lo que ustedes no se imaginen para curarse, para liberarse, para volver a empezar un camino con Dios, y van hasta donde sea. Y si les dicen que por allá en otro país hay una persona que impone manos y que la gente hace lo que sea. ¿Y saben qué nos dice la Iglesia? Que tenemos que volver a los sacramentos. Incluso Dios es tan bueno, tan paciente y tan benevolente que se vale de muchas de esas cosas imperfectas
para traernos a todos acá, porque lo va a hacer. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Miren, hay gente que inconscientemente, seguramente muchos, nos hacen mucho daño, porque creen que nosotros somos los Mesías. Y entonces vienen, Padre, es que yo vine para que ore por mí, y termina la oración, Padre, ¿qué vio? ¿Sí? Pues yo que vi que necesitas convertirte, ¿sí? Que necesitas hacer una buena confesión, que, Padre, pero venga, usted no vio si alguien me está haciendo daño, si me están haciendo brujería, ¿quién? No. Así, es gracioso, pero es así. Y nos dicen, yo sé, Padre, que con usted sí me voy a sanar, o con cualquiera, sí, porque lo hacen con cualquiera, que yo sé que... No, olvídate de eso. Yo siempre les digo, lo primero que les digo, vas a preparar una buena confesión. Padre, ya la hice, ya hice una buena confesión. Si la hubieras hecho bien hecha, no estuvieras todavía aquí. Tan mal, ¿sí? ¿Quieres decir que hay que prepararla bien? Yo te voy a mandar un examen de conciencia si quieres para que la prepares muy bien. Y si quieres yo te confieso, pero apenas la prepares. Porque es que no es solamente ir al sacramento, hay gente que no sabe acudir al sacramento. Y por eso Dios purificó a Naamán el sirio. No es solamente vaya, confiésese. Yo siempre les pregunto, ¿preparaste bien la confesión? Padre, pues me mandaron, me dijeron que yo debía... No, prepárala bien, porque una confesión no va a hacer los efectos, no va a suplir los efectos de la evangelización. A la persona que te mandó primero dile que te evangelice y que te comience a enseñar cómo es el amor de Dios y cómo es que no se ofende ese amor de Dios y cómo se ofende también ese amor de Dios. Porque es que la gracia no suple cosas que debemos hacer procesualmente. Entonces, una buena confesión, Eucaristía, después de que te confieses, Eucaristía diaria, que la vivas bien con el corazón, con el alma, Santísimo, Santo Rosario todos los días, y lo que necesites aprender de la fe, el catecismo. Padre, pero venga, ¿usted no vio alguna otra cosita? ¿Sí? No, necesitas eso, no más. Y hay gente que se va y no a hacer preparar una buena confesión, a buscar quien le siga sus caprichos. Hay gente así obstinada en la iglesia. ¿Saben qué hacen con muchos de nosotros los instrumentos? Nos terminan hundiendo. Y cuando uno se pone a responder a esos caprichos humanos que no lo hizo Eliseo, se hunde allá mismo. Y por eso hay sacerdotes y hay instrumentos que han caído y se han quedado metidos en el mismo fango porque no llevan la gente a Jesucristo. A la gente hay que llevarla a la fuente. Y por eso el Señor a través del profeta Jeremías dice: ustedes me cambiaron a mí en manantial de aguas vivas por cisternas rotas. ¿Qué mal hacemos nosotros cuando hacemos dependiente a la gente de nosotros? Y entonces le dice uno a la gente: bien, vuelven, tú sí hiciste lo que te pedí. Y los mira uno a los ojos y algunos se agachan la cabeza: no lo hiciste, yo no puedo orar por ti así. No puedo. Ahí ese padre sí es grosero, ese padre solo es un elitista, le gusta solamente con algunas personas y otras no, le gusta la gente, porque esas son las excusas que saca. Así, por eso se enfadó Naamán el sirio con Eliseo, y por eso se enfadaron con Jesús, porque querían a su manera. Y hay demasiada soberbia, como si nosotros tuviésemos derechos con Dios y Él tuviese la obligación de hacer las cosas a nuestra manera, y no es así. Y nosotros no podemos prestarnos para eso. El problema que está teniendo la iglesia hoy,
¿Qué está haciendo el mundo hoy con la iglesia? La está intentando manipular y diciéndole a la iglesia que ella tiene que hacer las cosas a la manera del mundo, bajo los criterios del mundo, para que el mundo se pueda transformar. Y algunos dentro de la iglesia están ciegamente siguiendo los criterios del mundo y no los del Espíritu Santo. Porque para esto hay gente de toda clase. Hay gente dentro de la iglesia que se deja manipular por muchas cosas, o por intereses personales, por beneficios personales, por hambre de fama, de protagonismo, de afecto, de admiración, de dinero, de poder. Y en la iglesia no estamos para eso. Es cierto que hay que escuchar, pero todo lo que se escucha hay que discernirlo. Y no a nuestra manera, como yo siento, como yo pienso, porque podemos fracasar. Hay que ir a la tradición de la iglesia. Miren, la gente no quiere ir. Mucha gente, católicos. Me decía alguien, padre, es que yo mejor no voy y leo la Biblia en el catecismo para no cargar con responsabilidades. Porque yo sé que hoy leo eso y estudio el catecismo, pues yo sé que me toca adecuarme a ciertas cosas. Porque estamos cimentados sobre unos criterios personales o del consenso que tanto daño nos hacen. Miren, el catecismo es una joya preciosa que nos dio el Espíritu Santo para estos tiempos. Jesús hizo la promesa a su iglesia que cuando viniera el Espíritu de la verdad, la iba a conducir hacia la verdad completa. Y miren, hay gente que es como si tuvieran, yo no sé, como que les da la gana de ir, les dan ganas, entusiasmo de ir a leer el catecismo, pero no van. No van, y esa es la promesa del Señor a su iglesia. Ahí están todas las verdades que el Señor nos revela a través de su iglesia, de su sierva, la iglesia, para que nosotros podamos llegar a Él. Y así nuestra carne quede limpiecita y se nos devuelva la inocencia primera, la libertad de hijos de Dios, la alegría de hijos de Dios. Pero dígale a la gente que por ahí hay algo, un espectáculo por ahí extraordinario, para allá se va. La gente se volvió consumidora hoy de las redes sociales, de los más media. Y hay gente, católicos consumidores, que no son vigilantes, no disciernen, todo lo que les digan por ahí se lo tragan así enterito, sin ir a orar, sin ir a discernir, a ver si lo que les están enseñando por ahí coincide con la palabra de Dios, con lo que dice la tradición de la iglesia, con lo que dice el magisterio de la iglesia. Y por eso esos esclavos de Naamán son figura de la iglesia, porque no les dicen que se fíen de su criterio. ¿Por qué no haces caso a la palabra que te dio el profeta? ¿Qué hace la iglesia en el magisterio? Mandarnos a la palabra de Dios. Mira, tienes que ir a la fuente, a la palabra de Dios. Y por eso estos paisanos de Jesús se enfurecieron con él. Porque es que les dijo, el mundo está hoy desorientado, en la iglesia hay mucha gente desorientada. Y el magisterio de la iglesia desde lleva años haciéndonos una advertencia con el uso de los medios de comunicación y sobre todo con todos los medios de comunicación, hasta los humanos. Y sobre todo con los más media, que van generando una pasividad en la gente para orar, para preguntarle al Señor, para ir a meditar la palabra. Hay gente que ya no lee la Biblia sino es del celular. Y eso es muy delicado, porque ese instrumento solo es una ayuda, un estímulo
para que yo termine amando la Biblia, la Sagrada Escritura, no para que me quede ahí en ese aparato. Consumidores pasivos, que se vuelven pasivos. Hay gente que no reza la liturgia de las horas, sino ese es en el celular. Y por eso van y cogen una liturgia y no, esto tan difícil manejarlo, mejor algo más facilito, sí. Y no saben que se están volviendo consumidores activos y pasivos para llegar al Señor. Y fue de eso que purificó el Señor a Naamán. Porque es que tú no te puedes quedar en los instrumentos, no te puedes quedar en los medios, no te puedes quedar en los métodos. Tienes que ir al Jordán. Y gracias a Dios Eliseo fue firme. Y no se dejó manipular por la cara brava, por la pataleta de Naamán. A la hora de llevar a la gente al Señor y enseñarle el camino, también tenemos que pedirle esta firmeza al Señor. Porque, ¿saben por qué la gente está tan decepcionada, herida, con odio, resentimiento? Porque cada vez que uno se hace dependiente de los medios, uno termina decepcionado. Porque ningún medio, ningún método resulta respondiendo a la necesidad del corazón. Y cuando no me da, porque uno se vuelve desordenado y posesivo, cuando no me da lo que yo estoy reclamando, viene la violencia, la agresión, viene el despecho. Y después peligroso porque eso pasa a ser un resentimiento, y después de un resentimiento se convierte en un odio, y después de un odio eso se convierte en otra cosa más grave, por no hacer lo de Naamán el sirio. Pidámosle al Señor esa gracia de dejarnos purificar por Él. Tantas cosas que tenemos que purificar en nuestro corazón para que nuestra búsqueda sea sincera y todos terminemos en la fuente que es el Señor y podamos bañarnos en esa fuente y quedar limpios como un niño, porque Dios ama la inocencia y la ama y la devuelve a quien la ha perdido, si somos obedientes a su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.